La nomenclatura de los compuestos inorgánicos. En la actualidad, necesitamos una forma sistemática de nombrar los compuestos químicos. Durante décadas, los químicos simplemente daban un nombre a los compuestos a voluntad. Si dos químicos encontraban el mismo compuesto, le daban nombres diferentes, haciendo más lenta la difusión del conocimiento científico. Por fortuna, en 1921, la Comisión de Nomenclatura de Química Inorgánica de la Asociación Internacional de Química Pura y Aplicada, o por sus siglas IUPAC, que significan International Union of Pure and Applied Chemistry, se reunió y estableció las reglas que con algunas revisiones gobiernan la nomenclatura química moderna. De acuerdo con estas reglas, los nombres de los compuestos inorgánicos están construidos de tal forma que a cada compuesto puede dársele algún nombre a partir de su fórmula y para cada fórmula hay un nombre específico. La porción más positiva, que puede ser el metal, unión poliatómico positivo, unión hidrógeno o los no metales menos electronegativos, se escriben primero y se menciona al final. La porción más negativa, que puede ser el no metal más electronegativo o unión poliatómico negativo, se escribe al último y ocupa el primer lugar del nombre. Las reglas adicionales dependen del carácter del compuesto. Si es binario, significa que contiene dos elementos diferentes. Si es ternario, significa que contiene tres elementos diferentes. O si es superior, es un ácido, una base o una sal. Para los compuestos binarios, la terminación del segundo elemento es uro o ido. Cuando los dos elementos son no metales, la cantidad de átomos de cada elemento se indica en el nombre con los prefijos griegos, como se muestra en la tabla, excepto en el caso del prefijo mono, que significa uno, el cual se utiliza solo para el segundo no metal. Cuando en el nombre no aparece ningún prefijo, se supone que se trata de un solo átomo. Además, al utilizar los prefijos griegos, se elimina la vocal del prefijo para tener una mejor pronunciación. Así, la O de monóxido o la AO de pentaóxido, tetraóxido y heptaóxido se convierten en O en ambos casos, monóxido, pentóxido, tetróxido y heptóxido. En el tricloruro de carbono utilizamos el prefijo tri para indicar los tres átomos de cloro que se encuentran en la fórmula. En el pentacloruro de fósforo utilizamos el prefijo penta para indicar los 5 átomos de cloro. Y en el tetróxido de dinitrógeno utilizamos el prefijo tetra, eliminando la A, indicando los 4 átomos de oxígeno, y el prefijo di, indicando los 2 átomos de nitrógeno. No todos los compuestos binarios se componen de dos no metales. Algunos tienen componentes metálicos y no metálicos. La nomenclatura para estos compuestos depende del metal si tiene una carga iónica fija o una carga iónica variable. Eso significa que tiene más de una carga. El hidrógeno, aunque no es un metal, también tiene una carga iónica. De acuerdo con su localización en la tabla periódica, es posible predecir con facilidad la carga iónica fija de estos 11 metales y el hidrógeno. El número romano de la tabla periódica al principio de la columna determina la carga iónica. Por ejemplo, el estroncio, que se encuentra en el grupo 2A, tiene una carga iónica fija de +2. Los demás metales tienen una carga iónica variable. Las reglas para la nomenclatura de los compuestos binarios que contienen un metal y un no metal determinan que el metal se escribe al final, precedido por el no metal con la terminación ido o uro, como todos los compuestos binarios. No se utilizan prefijos griegos porque solo es posible un compuesto para los metales que tienen una carga iónica fija. En los siguientes ejercicios escribiremos el nombre correcto de cada uno de los siguientes compuestos. Vamos a nombrar primero la parte no metálica, cambiándole su terminación a uro, en este caso sería cloruro. Seguidamente por la parte metálica. Como resultado obtenemos el cloruro de potasio. Para el siguiente ejemplo, nombramos la parte no metálica, cambiándole su terminación a ido. Seguidamente, nombramos la parte metálica, sin cambiarle su terminación. Para los siguientes ejercicios, escribiremos la fórmula correcta de cada uno de los siguientes compuestos. Se escribe el símbolo con su carga de la parte metálica. Y luego se escribe el símbolo con su carga de la parte no metálica. Se intercambian las cargas
y como resultado obtendríamos el yoduro de zinc. Para el siguiente ejercicio, se escribe el símbolo y la carga de la parte metálica, seguidamente del símbolo y la carga de la parte no metálica. Se intercambian las cargas y como resultado obtendríamos el fosfuro de calcio. Para nombrar un compuesto binario que contenga un metal con carga iónica variable, debemos tomar en cuenta la carga iónica de este ion metálico. Como su nombre lo indica, los metales con carga iónica variable tienen el mismo nombre del elemento pero diferente carga iónica. Por ejemplo, el cobre más 1 y el cobre más 2 son iones de cobre. Pero ¿cómo sabemos cuál ion utilizar? Por fortuna, el sistema stock de nomenclatura de reciente uso utiliza un número romano entre paréntesis después del nombre del metal para indicar la carga. Por ejemplo, el cobre 2 tiene una carga iónica de más 2. Este sistema introdujo una gran mejoría al antiguo uso de la raíz latina para el metal más los sufijos oso o ico. En este sistema, el sufijo oso era para el ion con carga más baja y la terminación ico para el ion con carga más alta. Aunque en la actualidad el sistema stock se utiliza extensamente, continúan en uso algunos vestigios del antiguo sistema, por lo que usted debe estar familiarizado con ambos. En estos ejemplos tenemos al cloruro cuproso. En este caso, el cloruro es menos 1 y el cobre es más 1. Cuando se intercambian las cargas, se simplifican entre ellas. En el siguiente caso, el cloruro sigue siendo menos 1, pero el cobre ya pasa a ser más 2. En el siguiente ejemplo tenemos al óxido ferroso. En este caso, el hierro debe ser más 2 porque el oxígeno es menos 2. Al intercambiar las cargas, se simplifican entre ellos. En el óxido férrico, el hierro es más 3, mientras que el oxígeno sigue siendo menos 2. En esta tabla encontramos los elementos más utilizados con su número de oxidación o carga y los nombres según el sistema UPAC, que utiliza números romanos, o de la manera tradicional o stock, que utiliza las terminaciones oso para la carga menor y ico para la carga mayor. Para nombrar y escribir la fórmula de los compuestos ternarios y superiores, seguimos el mismo procedimiento que utilizamos para los compuestos binarios, con la salvedad de que para este caso usamos el nombre o la fórmula del ion poliatómico. Por esta razón, se deben conocer el nombre y la fórmula de todos los iones poliatómicos. Algunos de los iones poliatómicos tienen los sufijos ato e ito. La mayor diferencia entre las fórmulas de los iones poliatómicos que tienen las terminaciones ato e ito es que el compuesto ato tiene un átomo de oxígeno más que el compuesto ito. En los siguientes ejemplos tenemos el nitrito de sodio. La terminación de ito se utiliza para el NO2, que es el ion poliatómico, y la terminación ato se utiliza para el NO3, que tiene una molécula más de oxígeno. Seguidamente tenemos el fosfito de potasio. La terminación ito se utiliza para el PO3 y la terminación ato se utiliza para el PO4. Si nos fijamos, el fosfito tiene una molécula menos que el fosfato. Para los siguientes ejercicios escribiremos el nombre correcto de cada uno de los siguientes compuestos. Empezaremos nombrando el ion poliatómico. A este ion poliatómico se le denomina como carbonato, seguidamente de la parte metálica, que es el calcio. Como resultado obtenemos el carbonato de calcio. Ahora nombraremos este ion poliatómico, que se le denomina fosfato, seguido de la parte metálica, que es el hierro. Ahora, si observamos, el hierro en este caso tendrá una carga de más 3 porque se simplifica con la carga del fosfato, que es de menos 3.
Por ende, escribiremos o indicaremos la carga iónica variable del hierro con números romanos para obtener el fosfato de hierro. Ahora escribiremos la fórmula correcta de cada uno de estos compuestos. Tenemos el oxalato de magnesio. Primero escribiremos el catión, o sea la parte metálica que corresponde al magnesio con su carga respectiva. Seguidamente de la fórmula del oxalato, que es el ion poliatómico. Se intercambian las cargas, teniendo cuidado de no borrar ningún subíndice que sea propio del ion poliatómico, para obtener como resultado la fórmula del oxalato de magnesio. En esta ocasión aprenderemos acerca de los compuestos ternarios que contienen halógenos. Existen 4 diferentes iones poliatómicos que contienen cloro: el perclorato, el clorato, el clorito y el hipoclorito. El hipoclorito está relacionado con el clorito por un átomo de oxígeno menos. El prefijo hipo es una palabra griega que significa inferioridad. Por tanto, la cantidad de átomos de oxígeno del hipoclorito es inferior a la del clorito, o sea, un átomo menos. El perclorato está relacionado con el clorato por un átomo de oxígeno más. El prefijo per se puede utilizar para decir por arriba de. Por tanto, el perclorato tiene un átomo por encima de la cantidad de átomos de oxígeno del clorato. Estos prefijos también se pueden aplicar a otros compuestos que contienen oxígeno y iones halógenos, como los del bromo y los del yodo, puesto que se encuentran en el mismo grupo del cloro. En la tabla siguiente tenemos sales. Por ejemplo, está el hipoclorito de sodio, con su ion poliatómico hipoclorito. Tenemos el clorito de sodio, con su ion poliatómico clorito. Tenemos el clorato de sodio, con su ion poliatómico clorato. Y tenemos el perclorato de sodio, con su ion poliatómico perclorato, todos con carga de -1. En los siguientes ejercicios, escriba el nombre correcto de cada uno de los siguientes compuestos y la fórmula correcta de cada uno de los siguientes compuestos. Los ácidos. Cuando estos compuestos se encuentran en solución acuosa se llaman ácidos. Un ácido es un compuesto de hidrógeno que en solución acuosa produce iones hidrógeno. En los compuestos binarios, el sufijo hídrico significa hidrógeno con el agua. La terminación uro del anión se sustituye por la terminación hídrico y se antepone la palabra ácido. Por tanto, el cloruro de hidrógeno en solución acuosa es el ácido clorhídrico. El mismo procedimiento se aplica a los demás compuestos binarios. En los compuestos ternarios y superiores se elimina la palabra hidrógeno y se utiliza el nombre del ion poliatómico. Las terminaciones ato o ito se cambian por ico y oso, respectivamente, añadiendo al principio la palabra ácido. Así, el fosfato de hidrógeno en solución acuosa es el ácido fosfórico y el fosfito de hidrógeno es el ácido fosforoso. En esta tabla encontraremos los compuestos binarios del hidrógeno. Tenemos el fluoruro de hidrógeno, que disuelto en agua se forma el hidrácido llamado ácido fluorhídrico. Si observamos, al fluoruro se le quita la terminación uro agregándole hídrico y se antepone la palabra ácido. Lo mismo ocurre para el cloruro de hidrógeno, que disuelto en agua forma el ácido clorhídrico. El bromuro de hidrógeno disuelto en agua forma el ácido bromhídrico. Para el yoduro de hidrógeno disuelto en agua forma el ácido yodhídrico. Y para el sulfuro de hidrógeno disuelto en agua forma el ácido sulfídrico. En la tabla siguiente nos indican los nombres y las fórmulas químicas de algunos compuestos ternarios y superiores. Por ejemplo, tenemos el HNO3 indicándonos que es el ácido nítrico, el HNO2 indicándonos que es el ácido nitroso. Si observamos bien, como el ácido nitroso tiene una molécula menos que el ácido nítrico, su terminación cambia de ico a oso. Y eso pasa para todos los compuestos ternarios y superiores indicados en esta tabla. Para el primer set de ejercicios, escribe el nombre correcto de cada uno. Para el segundo set de ejercicios, escriba su fórmula correcta.
Aunque tal vez no las conozca como bases, es muy probable que haya utilizado estos compuestos en algún momento de su vida. Las bases tienen un sabor amargo, por ejemplo la leche de magnesia, como su fórmula lo indica, MgOH2, y al tacto producen una sensación jabonosa o untuosa, por ejemplo la solución de lejía, como su fórmula lo indica, NaOH. Desarrollaremos una definición más precisa de una base, pero por el momento solo se necesita pensar en que una base es un compuesto que contiene un ion metálico y uno o más iones hidróxido. Aunque estas bases no son compuestos binarios, tienen la terminación ido debido al nombre del ion poliatómico hidróxido. En la siguiente tabla tenemos las fórmulas químicas de algunos ejemplos de hidróxido. Trataremos de nombrarlas. Primero, tendremos que averiguar el nombre de la parte metálica que acompaña al ion hidróxido. En el primer ejemplo tenemos la parte metálica del cesio, seguido del ion hidróxido. Su nombre será hidróxido de cesio. En el siguiente ejemplo tenemos una molécula de hierro. ¿Cómo sabemos la carga de este? Por el 2 de subíndice que tiene el ion hidróxido. Acordémonos que para nombrar ciertas fórmulas químicas intercambiamos las cargas entre ellos. Tomando en cuenta las reglas del sistema Stock, tendremos que escribir la carga de la molécula de hierro en números romanos. Y el nombre de esta fórmula química es hidróxido de hierro 2. Haremos el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo tenemos una molécula de manganeso, seguido del ion hidróxido. En este caso la parte metálica corresponde al manganeso, entonces se llamará hidróxido de manganeso. Intenta completar la siguiente tabla con los nombres correctos de las fórmulas químicas que se describen a continuación. Una sal es un compuesto que se forma cuando un catión reemplaza a uno o más de los iones hidrógeno de un ácido, o cuando un anión reemplaza a uno o más de los iones hidróxido de una base. Una sal es un compuesto iónico formado por un ion con carga positiva y un ion con carga negativa. Algunos de los ejemplos son las sales del bromuro de potasio, el nitrato de sodio y el sulfato de amonio. En los siguientes ejemplos de sales tenemos una parte azul que corresponde a los aniones y la parte en negro corresponde a los cationes. Como ejemplos tenemos al cloruro de sodio, bromuro de potasio, yoduro de calcio, fluoruro de aluminio y el sulfuro de magnesio. También tenemos el sulfato de calcio, el permanganato de potasio, el carbonato de bario, el fosfito de aluminio y el hipoclorito de sodio, entre otros. Clasifique cada uno de los siguientes compuestos como un ácido, una base o una sal. Para el ejemplo A tenemos el hidróxido de calcio. El ejemplo B tenemos al cromato de calcio. El ejemplo C tenemos el ácido crómico. Y el ejemplo D tenemos el cromato de potasio.